Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Hoy tenemos dos opciones, la misa de vigilia y la misa del día. Yo he escogido las lecturas de la misa del día. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, ¿es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel? Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. La segunda lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios,
este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El título que se le da a Juan es de precursor, el precursor de Jesús, el que viene y prepara la entrada, el camino para que Jesús sea conocido. Juan representa, en cierta manera, el último de los profetas del Antiguo Testamento y es como el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan tiene un pie en la vida previa a Jesús, previa a la venida de Jesús, y también un pie a su venida, ¿no? Así que fácilmente podemos entender su presencia en la vida del pueblo de Israel y la historia de la salvación como este profeta que conecta particularmente para nosotros cristianos, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sin embargo, en los Evangelios, Jesús, refiriéndose a él, pues dice que aún el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan, puesto que Juan no alcanzará a presenciar y a ser testigo de la plenitud de lo que Jesús viene a revelar como el Mesías, como el Hijo de Dios. También Jesús, refiriéndose a Juan, lo conecta con la venida de Elías. Recordamos que Elías no muere, es arrebatado al cielo en una carreta, en un carro jalado por caballos en fuego, es arrebatado al cielo. Y se nos dice que no muere y era la expectativa, la esperanza del pueblo de Israel de que Elías, que así como fue arrebatado al cielo, regresaría para preparar el camino del Mesías. Y Jesús se refiere a Juan Bautista como el Elías, que Juan Bautista es Elías que ha regresado para preparar su venida, para anunciarlo e identificarlo. Y en el Evangelio de Juan, particularmente, tenemos esa escena bellísima cuando a los discípulos suyos, Juan le dice: he ahí el Cordero de Dios, y identificando a Jesús como
el Hijo de Dios, como el Mesías, como el que tenía que venir. Y después tenemos esta escena bellísima donde Juan mismo reconoce cuál es su papel, de que su papel es de identificarlo, de anunciarlo y después hacerse a un lado, ¿no? Y en el Evangelio de Juan también tenemos estas palabras bellas donde Juan dice que él tiene que disminuir para que Jesús crezca, o sea, hacerse a un lado, porque Juan tiene bien claro cuál es su misión, el por qué Dios lo ha enviado. Y después tiene que hacerse a un lado para no convertirse en tropiezo, en obstáculo para Jesús mismo, ¿no? De los personajes que tenemos en tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta idea clarísima de su misión es muy, muy interesante, ¿sabes? De saber sus límites y después no convertirse en un obstáculo, en distracción para aquel que tiene que venir detrás de él. A Juan, la gente misma lo quería proclamar como Mesías, pero él claramente los corrige y dice, no, yo no soy ese. Yo simplemente soy una voz que resuena en el desierto, aquel que viene a preparar el camino, pero detrás de mí viene otro que no soy ni siquiera digno de desatar las correas de sus sandalias, dice Juan, ¿no? Así que hemos de dar gracias a Dios por este gran testimonio de Juan, de saber claramente cuál es su misión. Y después de que su misión ha llegado a su fin, él con toda dignidad se hace a un lado para que Jesús pase al frente, para no convertirse en obstáculo, para no ser una distracción de Jesús, ¿no? ¿Y cuántas personas conocemos que hagan esto, ¿no? Que voluntariamente se hagan a un lado y para no ser sombra, para no ser distracción de otros, ¿no? Sabiendo de que aún la gente en torno a X persona, pues la quieren proclamar y lo quieren hacer algo que esa persona sabe que no es, ¿no? Pero voluntariamente, en cierta manera, pone su poder, su autoridad, su presencia a un lado, porque su misión ha llegado a su fin, ¿no? Así que Juan nos deja un ejemplo clarísimo para discernir cuál es mi vocación, cuál es la misión a la cual Dios me llama, ¿no? Y de no ser obstáculo, ni sombra, ni distracción para otros. Eso es tener una conciencia muy clara. Una conciencia muy clara de los límites de nuestra misión y a lo que Dios nos ha llamado. Y Juan, pues, nos deja este testimonio clarísimo de este papel. Pasemos ahora a las lecturas de hoy. Y la primera lectura viene del profeta Isaías, de la parte que se le llama el segundo Isaías o el segundo libro de Isaías, o también el libro de la consolación, y dentro del cual tenemos estos 4 cánticos al siervo de Dios que tradicionalmente se le aplican a Jesús, porque encajan muy bien dentro de la persona de Jesús, de su misión y de su vida misma. Pero también se le pueden aplicar a Juan el Bautista, porque las vidas de Juan y de Jesús pues corren paralelamente, ¿no? Puesto que el nacimiento de Jesús como el de Juan fueron anunciadas y también se nos dan por intervención de Dios. Recordamos que los padres de Juan, Zacarías e Isabel, pues eran infecundos, no tenían hijos aún en su vejez, y es en la vejez cuando Dios los sorprende y les dice que ese hijo que tanto habían pedido y que quizás ya en su vejez se habían olvidado, pues en su vejez Dios los sorprende. Y este hijo que Dios les da a Zacarías, a Isabel, será el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Y así también, como Dios visitó a Isabel y a Zacarías, pues también visitará a María y José. En el caso de Zacarías e Isabel, pues es en su vejez que Dios los visita y los sorprende. En el caso de María y José es en la juventud donde Dios los sorprende. También el nacimiento, pues, viene algo
digamos, asombroso y milagroso y novedoso. Y esto lo veremos en el Evangelio de hoy, puesto que se nos narra ahí el nacimiento de Juan el Bautista. Pero aquí en esta primera lectura del profeta Isaías tenemos unas palabras, digamos, mesiánicas acerca del siervo sufriente de Dios que tradicionalmente se le aplican a Jesús. Pero repito, porque la vida de Juan y de Jesús corren paralelas, pues también se le puede aplicar a Jesús, a Juan el Bautista. Dice: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, ¿no? Ya desde que se le anunció a Zacarías, estando Zacarías en el templo, en la sección del altar, donde Dios le anuncia que le dará ese hijo que tanto habían pedido a Dios en su juventud y que ahora en su vejez se los concede. Y ese hijo que les dará, pues será un hombre importante, un hombre impresionante. Se hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Recordando cómo los evangelistas hablan de Juan, pues estas palabras encajan muy bien con su persona, ¿no? La imagen de Juan en los evangelios, pues es una imagen de una espada que corta, ¿no? Que sabe claramente a lo que viene y no anda titubeando acerca de su misión. Dice: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. Aquí podemos imaginar, por ejemplo, cuando a Juan es arrestado, ¿no? De que quizás también como Jesús después, cuando es arrestado y es condenado, de que estas palabras hayan podido pasar por su mente, ¿no? En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, porque ante el mundo pues parecen que su misión ha sido un fracaso total. Juan es arrestado y ahí en la cárcel muere cuando por la envidia de una mujer, la esposa Herodías, esposa de Herodes, quien buscando o aprovechándose de una situación, pues manda pedir ejecutar a Juan el Bautista y que le traigan la cabeza de él. Pues es así como quizás Juan, estando encarcelado y muriendo de esa manera, quizás le hayan pasado por la mente estas palabras: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. Pero en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Así igualmente también nosotros a veces podemos quizás pensar que nuestros trabajos, nuestras obras, nuestros sacrificios son en vano, pero en el plan de Dios, en la mano de Dios, que a veces no entendemos el porqué de las cosas, aún lo que para nosotros puede parecer pues tragedia, puede parecer en vano, en manos de Dios, aún nuestro cansancio, nuestros fracasos, aún aquello que parece ser en vano, Dios lo puede utilizar para manifestar su gloria, para manifestar su plan de salvación, ¿no? Cuando entregamos nuestras vidas, nuestros cansancios, aún nuestros sacrificios a las manos de Dios, pues aunque para nosotros no parezca gran cosa, para Dios es una ofrenda. Y más cuando se ofrece con transparencia, cuando se ofrece con gratitud y devoción al Dios que en amor nos llama, en amor nos crea y en amor también hace de nuestro cansancio y aún de nuestros fracasos obras dignas. Ahora, dice la lectura, habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel.
te voy a convertir en luz de las naciones. Aquí tenemos la misión universal de Dios, que no solamente traerá la salvación al pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Y esto en realidad era la intención de Dios desde el principio, desde que llamó a Abraham, que por medio de Abraham, que por medio del resto de los patriarcas, que por medio de el pueblo de Israel fuera luz para que otras naciones también llegaran a conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel, ¿no? Y esta sigue siendo nuestra misión nosotros como iglesia en Cristo, de que somos llamados para hacer luz para el mundo, que también otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Así que no podemos pretender ser como un club exclusivo, que solamente nosotros, no. Dios nos ha llamado para que otros también lleguen a conocerlo y amarlo y a servirlo. Muy bien, pasemos ahora a la segunda lectura de hoy, que viene de los Hechos de los Apóstoles. Y esta lectura viene dentro del contexto de la primera salida misionera de Pablo, que junto con Barnabás están en la parte sur de lo que hoy es Turquía, en la región de Pisidia, y ahí en la capital de esta región, que también lleva el nombre de Antioquía, no es una Antioquía de la capital de Siria, esta es otra ciudad más pequeña, y es ahí donde Pablo y Bernabé están en la sinagoga, y es ahí donde Pablo les comunica lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Y ahora, esta lectura se escogió porque se menciona el nombre de Juan, ¿no? En la proclamación de Pablo acerca de Jesús. Dice, en aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, como hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Así que Pablo, siendo un buen judío, él es un fariseo y formado en la tradición plena tanto de las escrituras como de la tradición profética y también de la tradición del Talmud, a comentarios de rabinos. Y él aquí les presenta de que todas las expectativas, todas las profecías en torno al que tenía que venir, al Mesías, se han realizado en Jesús. Y aquí menciona a Juan como el precursor, el que preparó el camino por medio del bautismo de penitencia. Dice a Pablo: del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Y ahora viene aquí lo de Juan. Juan preparó su venida y predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida Juan decía, y aquí es donde también Pablo conoce la visión clara que tenía Juan de que la gente no lo confundiera a él con el Mesías, de que él tenía un papel y su papel simplemente era identificar, preparar el camino y después hacerse a un lado. Y Juan, según Pablo, dice: yo no soy el que ustedes piensan, pues después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, dice Pablo, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Y así como Pablo presenta este mensaje de salvación en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, pues igualmente también nosotros que escuchamos y que leemos este mensaje, también este mensaje de salvación es para nosotros. De que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el que tenía que venir para la salvación del mundo, y que Juan fue su profeta, el precursor, quien vino a preparar el camino. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas, y se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Dice: por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Recordamos de que Zacarías e Isabel eran infecundos,
Y aún en su vejez, pues Dios no les había concedido esa criatura. Y una mujer infecunda, pues era vista como, en cierta manera, olvidada de la mano de Dios, castigada por Dios por ser infecunda. De esa infecundidad era vista e interpretada como una maldición de Dios. Pero Dios en su vejez los visita, ¿no? Y esta es la gran sorpresa para la gente que los conocía y los parientes de ellos, ¿no? De que Dios en su vejez los ha visitado, le ha quitado esa vergüenza social a Isabel y les ha concedido esta criatura. Pero la gente no tiene una idea de quién va a ser este niño. Zacarías e Isabel, ellos conocen el plan que Dios tiene para esta criatura, puesto que este plan se lo anunció a Zacarías cuando Dios lo visitó estando Zacarías en el templo en Jerusalén. Y porque Zacarías dudó de que, nos dice el Evangelio de Lucas, dudó de cómo esto se llevaría a cabo, pues el arcángel Gabriel le dice que él quedará mudo hasta que no se realice todo cuanto se le fue anunciado. Y es en esta escena cuando nace el niño, que se le suelta la lengua a Zacarías. Y aunque no se incluye aquí el cántico que ofrece Zacarías, pues fue una experiencia que dejó a toda la gente que presenciaron el nacimiento y a todos que escuchaban acerca del nacimiento de Juan anonadados, pensando, ¿qué irá a ser de esta criatura? Y es lo que nos narra esta parte del Evangelio de hoy. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, lo cual era muy normal que el nombre del hijo, particularmente el primogénito, llevara el nombre del padre. Pero cuando se le fue anunciado a Zacarías, el ángel le dijo a Zacarías qué nombre le tenían que dar a su hijo, el nombre de Juan. Entonces le preguntaron a la madre, a Isabel, qué nombre le pondrían a este hijo. E Isabel dijo, no, su nombre será Juan. Y ellos se decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, después de que le preguntaron, los que estaban asistiendo a Isabel en el parto, después van con Zacarías, que aún está mudo, y le hacen las señas, ¿cuál es el nombre de este hijo? ¿No? Y le dan una tablilla, quizás una tablilla con cera que se utilizaba para escribir. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y aquí ahora viene uno de los primeros asombros de la gente que son testigos de lo que están presenciando. Y dicen, todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Así que aquí se está realizando lo que el ángel le había dicho a Zacarías, porque Zacarías simplemente preguntó, ¿y cómo es que sé que se llevará a cabo todo esto? Porque tanto mi esposa como yo ya estamos ancianos, ¿no? Lo cual fue no fue una protesta, pero fue una respuesta a este mensaje muy humano, ¿no? Ya estamos viejos, ya estamos pasado el tiempo de la fertilidad. ¿Y cómo se llevará a cabo todo esto, no? Pero el ángel dice, ¿por qué no has creído mis palabras? Y quizás Zacarías, pues, tenía que haber ido más allá de lo que es posible humanamente a lo que Dios le estaba revelando, ¿no? Y quizás porque él, siendo ya un anciano y siendo sacerdote, pues debería de haber confiado más en las palabras, en el mensaje que Dios por medio del ángel le daba, ¿no? Y por eso él queda mudo, y ahora, al realizarse todo cuanto se le fue anunciado en el nacimiento de su hijo, se le suelta la lengua y empieza a dar gracias a Dios y a glorificarlo. Y ahora viene la reacción de la gente al presenciar todo esto. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Ahora, yo preguntaría,
no podemos decir esto igualmente de cualquiera criatura que viene al mundo, o sea, de todo niño o niña que viene al mundo, ¿no? Viene en ellos un gran potencial, ¿no? Y tristemente a veces ese gran potencial que Dios tiene para cada uno de sus hijos e hijas, a veces es dentro de la familia donde les cortamos las alas a estos hijos, ¿no? Que a veces les ponemos ciertos límites, obstáculos para lo que Dios puede hacer en ellos y por medio de ellos. Así que lo que se dice aquí de Juan, yo diría con mucha confianza, ¿no? Que también se puede decir de muchos hijos e hijas dentro de las familias, que en ellos también se encierra un gran potencial, que yo creo que corre por parte de cada familia de hacer posible de que ese gran potencial que cada uno recibimos, que somos un pizarrón en blanco donde se pueden escribir grandes cosas por la gracia de Dios, y que es nuestra responsabilidad, no solamente la familia, de la comunidad de la cual son parte de cada familia, que hagamos posible las grandezas que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y termina esta narración diciendo: el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Unos comentaristas dicen de que quizás Juan el Bautista fue parte de la comunidad de los esenios, una comunidad judía que se había separado del resto de las comunidades y pueblos, porque veían a la comunidad judía en pueblos y ciudades muy corrompidas. Entonces ellos se separaron en el desierto para vivir una vida más recta, más restringida con sus prácticas, ¿no? Y por la forma en que Juan se hace presente, piensan de que quizás él fue miembro de una de estas comunidades esenias, cuando él ya se manifestó públicamente como el precursor del que tenía que venir, de Jesús el Mesías. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.